Buenas noches, Kazumi. Doki, buenas noches. Buenas noches. Kazumi, empecemos contigo, por favor. ¿Quieres compartir pantalla para mostrarme tu perfil de monografía? Doki, ¿será que le puedo mandar al WhatsApp, por favor? Ya, está bien. Doki, ya le envié el documento. Está bien. Doki, no sé si le puedo molestar con otro temita antes de que empiece a explicarle un poco lo del perfil, Doc. ¿Sabe? Esta mañana he tenido un percance con lo del examen. Justo se ha ido la luz en la oficina donde estoy y me ha perjudicado, la verdad, Doc. Y no sé si podría haber la posibilidad de que me dé un intento más, por favor, Doc, en el examen. El examen, el final del módulo 4. Sí, Doc, y por favor, Lo que pasa es que eso está programado para un solo intento. Y sabes, o sea, ¿te ha salido alguna nota ya? sí, como ya estaba sobre el tiempo, la verdad, porque, o sea, no me he comprado megas, me he confiado al wifi de la oficina y no habían pagado el wifi y se me ha cortado. Y hasta que esté comprando megas y toda la cosa, o sea, se me ha ido el tiempo y he marcado así a la volada y me ha salido muy baja la nota, Doc. Mm, Déjame evaluarlo, por favor. Lo que pasa es que ya hemos hecho ajustes para el trabajo final con la IGPP y en este caso es como la regla para todas, ¿no? Entonces, consultaré si me permitirían hacer esa excepción y si no es observable desde auditoría, porque en el sistema, como sabes, se registran los tiempos, todo se registra. Entonces, consultaré. Y por otro lado, si es que eso no fuera posible, podría considerarlo en el caso de tu trabajo, ¿no? De tu trabajo final del módulo 4.
pero déjame consultar, por favor, y yo creo que mañana ya podría tener una respuesta en la tarde. Me escribes un mensajito consultando y ahí yo te respondo. Y si tengo antes la respuesta, te escribo. Muchísimas gracias, Doki. Muchas gracias y mil disculpas por este impertinente. Bueno, ahora le voy a explicar lo que es el perfil, lo que he preparado, ¿no? El título del trabajo, el título tentativo es Propuesta de Ley Integral contra la Violencia Digital hacia las Mujeres en Bolivia. Bueno, mi nombre ya lo conoce, es Leila Kasumi Medina Chipana. La tesis central, ¿no? de esta propuesta es la violencia digital constituye una de las formas más recientes y complejas de violencia de género generada por la masificación, ¿no? de las tecnologías de la información y la comunicación. Este fenómeno ha impactado de manera particular en las mujeres, quienes sufren hostigamiento, difamación, difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, suplantación de identidad y entre otras agresiones. En Bolivia, si bien existe, ¿no? la ley 348 para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, esta norma no regula de forma específica la violencia digital, lo que ha derivado, ¿no? en una impunidad y en la revictimización de quienes acuden al sistema de justicia. Ante esta realidad, se plantea como tesis central la necesidad de elaborar una ley integral contra la violencia digital hacia las mujeres que tipifique estas conductas, establezca sanciones proporcionales y garantice mecanismos de prevención, protección y reparación. Y después, continuando, ¿no? con el planteamiento del problema, tenemos que la violencia contra las mujeres ha sido tradicionalmente reconocida en sus manifestaciones física, psicológica, sexual y también patrimonial. Sin embargo, en la última década, el entorno digital ha abierto un nuevo escenario de agresiones que trascienden, ¿no? los límites del espacio físico y se prolongan en el tiempo, afectando de esta manera gravemente la dignidad, integridad y libertad de las mujeres. Casos recientes en nuestro país han puesto en evidencia cómo la violencia digital se convierte en un instrumento para dañar la imagen pública de las mujeres que ejercen liderazgo social o político, exponiéndolas de esta manera a ataques sistemáticos en redes sociales. Un ejemplo ilustrativo fue la difusión, ¿no? de un video íntimo falso atribuido a la expresidenta Yanine Áñez, hecho que trascendió las fronteras de la política y se constituyó en un acto de violencia de género digital, con el fin de menoscabar su credibilidad como autoridad y como mujer. Este caso no fue aislado. Lideresas comunitarias, activistas y mujeres profesionales también han reportado diferentes situaciones de acoso y hostigamiento digital sin que exista un marco normativo capaz de brindar protección y sancionar a los agresores. Ujú. Hasta ahí, Kasumi. Bueno, como la justificación, ay, perdón, Ya, te terminaré de escuchar toda la presentación y luego te hago mi retroalimentación mejor. estoy viendo aquí, gracias. Como justificación, tenemos que la elaboración de esta propuesta normativa sobre violencia digital hacia las mujeres resulta de manera necesaria y pertinente por diversas razones. Una de ellas es que porque responde a un vacío legal evidente en la legislación boliviana, lo cual se traduce en desprotección de las víctimas y en la falta de herramientas para operadores de justicia. En segundo lugar, porque atiende un fenómeno que ha aumentado con la expansión del acceso a Internet y el uso de las redes sociales, siendo las mujeres jóvenes, adolescentes y lideresas políticas las que más han sufrido, ¿no? Las que más enfrentan esta mayor vulnerabilidad. Asimismo, esta monografía tiene un valor académico y social, ya que busca articular el conocimiento jurídico con un compromiso ético orientado a la defensa de los derechos humanos de las mujeres, desde una perspectiva de género y en concordancia con instrumentos internacionales como la Convención de Belém do Pará y la CEDAW. Se reconoce que los estados tienen la obligación de adecuar
Ay, perdón, Doki. Y bueno, finalmente, la pertinencia del trabajo, ¿no? Radica en que no se limita a describir el problema, sino que propone una ley integral contra la violencia digital hacia las mujeres, con medidas preventivas. Y perdón, Doc, están trabajando todavía en mi casa. Y bueno, como le decía, ¿no? Finalmente, la pertinencia del trabajo radica en que no se limita a describir el problema, sino que propone una ley integral contra la violencia digital hacia las mujeres, con medidas preventivas, educativas y sancionatorias. Bueno, como objetivo general, tenemos proponer una ley integral, ¿no? Que tipifique, prevenga y sancione la violencia digital contra las mujeres en Bolivia, complementando de esta manera la ley 348 e incorporando medidas de prevención, protección inmediata y reparación integral con agravantes cuando las víctimas sean lideresas políticas, sociales o comunitarias. Y por último, como objetivos específicos, tengo tres, que el primero es describir el marco normativo vigente en Bolivia sobre violencia contra las mujeres y evidenciar, ¿no? El vacío jurídico en materia de violencia digital. El segundo objetivo específico es identificar las experiencias y criterios jurídicos del derecho comparado que han tipificado la violencia digital y establecido mecanismos de sanción y reparación. Por último, determinar los elementos jurídicos preventivos y sancionatorios necesarios para la elaboración de una ley integral contra la violencia digital hacia las mujeres en Bolivia, incorporando medidas pecuniarias, socioeducativas, de trabajo comunitario y privativas de libertad según la gravedad del daño causado. Eso es lo que tengo hasta el momento, Doki. Ya, está bien. A ver, sobre el título del trabajo, yo te sugeriría ajustar el título del trabajo, partiendo de que tu tesis central no es esta última parte, no es la necesidad de elaborar una ley. En el caso de la monografía, esta está orientada a investigar de fuentes bibliográficas, de fuentes documentales, sí, pero finalmente es una investigación. Entonces no está orientada a la intervención. Por lo tanto, eso quiere decir que no es propiamente una finalidad de la monografía llegar a formular una propuesta de ley. No es, sino más bien es como un paso previo que permite justamente llegar a esa conclusión, llegar a ese tipo de recomendaciones. Entonces, tu tesis central está más adelante, ¿no? Está más adelante, tu tesis central es eh, esto que está señalando desde el inicio, ¿no? Que la violencia digital es una de las formas de violencia de género. Es una forma de violencia de género que se ejerce de manera particular, específica hacia mujeres que ejercen cargos de autoridad o lideresas y tiene estas consecuencias. Eh, y o sea, dado el vacío jurídico de una tipificación como o delito, como un tipo de violencia específica, existe la necesidad de sí contar con un marco normativo específico, ¿no? Pero no es eso lo único, sino tu tesis empieza desde el inicio. Es todo ese planteamiento que estás haciendo. En ese sentido, le podrías tal vez cambiar el título de tu trabajo por algo o sea, que no pierda la esencia. Algunos suelen poner en interrogantes, ¿no? Como se va a investigar y es algo que se quiere analizar, se quiere profundizar. Entonces, se puede plantear como una interrogante. ¿Es necesaria una propuesta de ley integral sobre violencia digital hacia las mujeres en Bolivia? Puede ser un título, ¿no? Entonces eso te da pie a desarrollar todo el resto del contenido de la monografía.
Puedes denominarle también, puedes titular, mejor dicho, tu monografía solamente como violencia digital hacia las mujeres en cargos de autoridad y liderazgo, ¿no? Algo así. Entonces, porque si lo pones directamente así, propuesta de ley, te da a pensar, ah, no, ya esto es de intervención, no de investigación. Sí, eso sobre el título y la tesis central, ¿no? Entonces, cuando en estas últimas líneas dices, no, tal vez puedes empezar, al principio lo llevas de tesis central, ¿no? La monografía o la presente monografía plantea como tesis central tal cosa, tú, vas a desarrollar. Luego, el planteamiento del problema, me parece que en esencia está bien. Solo aquí te faltaría ya empezar a utilizar referencias de normas APA, ¿no? Para ir citando, por ejemplo, esta concepción tradicional sobre la violencia digital o la violencia de género, ya ir citando, ¿no? Para tener el sustento también teórico, científico. Y sí podrías ampliar un poquito más con algún sustento, datos, ¿no? Los datos sería mejor manejarlos en la justificación. ¿A cuántas, de qué porcentaje, de qué número absoluto estamos hablando? Hay, hay datos de la fiscalía, ha salido, hay algún reporte o ha habido alguna investigación que ha realizado ONU Mujeres, alguna organización no gubernamental, de qué magnitud estamos hablando. Eso sería importante señalarlo en la justificación, ¿no? Y esto va a permitir también sustentar la necesidad de profundizar en el estudio, ¿no? De este tema, de la violencia digital. En esa línea, el objetivo general, por tanto, hay que ajustarlo también. El objetivo no es proponer una ley, no es ese el objetivo. El objetivo puede ser analizar la necesidad de una propuesta normativa específica que regule, la prevención, la, la atención, la investigación y sanción de la violencia digital contra las mujeres. Y ahí, bueno, le aumentas algunos elementos más. Y eso sobre el objetivo general. Después, sobre los objetivos específicos, está bien el primero, identificar experiencias. A mí me parece que están bien los tres objetivos. Tal vez puedes fortalecer con datos, ¿no? Uno de los aspectos fundamentales que caracterizan a una monografía es justamente poder llegar a tener un estado de situación, dado que es una investigación documental, bibliográfica. En esa recopilación de información que vas a hacer, es importante contar con datos, ¿no? Entonces, el primero tal vez el primer objetivo específico puedes complementar con ello, ¿no? Describir el marco jurídico y está vigente en Bolivia sobre tal.
y el estado situacional, ¿no? De la violencia contra las mujeres. Mm. Eso puedes señalar, o mejor dicho, complementar a tu primer objetivo específico, porque sí o sí hay que manejar datos, ¿no? Sí o sí. Entonces, mm, eso, Kazumi, a ver, te sugeriría alguna duda, se me ha entendido o qué parte quisieras que te amplíe. Sí, Doc, he estado buscando lo que usted me indica, esto de las, digamos, de las estadísticas, ¿no? Y así como tal, no existe, Doc, o tampoco he encontrado estudios que hagan sobre referencia a esto a esto de las estadísticas o números. Entonces, y también lo que no comprendo es, usted me había pedido que lo amplíe a mujeres en general y no solo mujeres lideresas, pero ahora me dice que lo ajuste a mujeres lideresas y ya no a mujeres en general, o eso es lo que tampoco ya le he entendido. Ya, sobre lo primero, hay, hay investigaciones que han hecho, tal vez no el Estado, tal vez no el Estado, aunque posiblemente haya algo, pero sí organizaciones no gubernamentales. Estoy segura, ahorita no me acuerdo cuál, pero si buscas en la web Violencia Digital Bolivia, em, vas a encontrar, dame un segundo, estoy tratando de encontrar. ah, no me acuerdo el nombre. Hay una ONG en Bolivia o dos creo que son, las que han hecho ya. De hecho, se han especializado. Una de ellas se ha especializado en violencia digital. Han elaborado propuestas, no sé si de ley, creo que sí, alguna de ley y han elaborado algún protocolo de prevención y actuación. Entonces, y a nivel internacional también hay datos, ¿no? Porque no es tan nuevo el tema. Entonces, yo ahí te pediría que trates de identificar. Ahora, sobre lo otro, no estoy queriendo retroceder. Y para cuando hiciste el proyecto, te decía, no es que dejes de, no es que pierda la esencia de que la violencia digital se ejerce de manera particular hacia mujeres que tienen cargos de autoridad o que son lideresas, sino que se mantenga esa esencia, pero se señale también en el documento, en la propuesta de ley, que puede ejercerse hacia otras mujeres que no están asumiendo cargos de autoridad o lideresas. Y en este caso es lo mismo. En este caso es lo mismo porque, y seguro por ahí algunos datos que vas a encontrar te van a ratificar esto. Las mujeres en general pueden ser víctimas de este tipo de violencia y por eso es necesario, ¿no? Que se regule de manera específica como un tipo de violencia específica. Por lo tanto, en los procedimientos de investigación, de atención misma de este tipo de violencia, es necesario realizar ajustes y que sean pertinentes para lograr, ¿no? Las pruebas, para lograr tener criterios y elementos pertinentes, técnicos, que incluyan incluso peritajes, etcétera, en el sistema penal para que puedan arribar a resoluciones, ¿no? Resoluciones sancionatorias o también absolutorias. Entonces, es necesario comprender aquello, que cualquier mujer puede ser víctima de este tipo de violencia.
Asimismo, o sea, sin negar lo anterior, es importante reconocer también que, y eso nos está mostrando la realidad, el ejemplo icónico que tú has ido utilizando en varios momentos que hemos conversado sobre el tema, es este de Yanine Áñez. Hay otros también, ¿no? De otras autoridades a nivel local, a nivel nacional, a quienes con este tipo de violencia han afectado. Entonces, tiene sus particularidades cuando se ejerce, ¿no? Se ejerce hacia mujeres que están en cargos de autoridad porque llega a constituir parte de la configuración de los actos de acoso y violencia política. Entonces es como una doble o triple agresión que se ejerce para causar daño, ¿no? Psicológico, social, político, hacia una mujer que está ejerciendo un cargo de dirección, de autoridad, de liderazgo. Entonces, eso intento decir que ambas cuestiones, o sea, que no por lo primero, o sea, no por decir y expresar que todas las mujeres pueden llegar a ser víctimas de este tipo de violencia, se pierda lo otro, la particularidad y que nos ha llevado a desarrollar este diplomado. Y viceversa, ¿no? Que no haya ese sesgo. Eso intento ratificar. Y en los datos que puedas encontrar, ojalá que hubieran, ahí sí no estoy tan segura, si hay, si hay datos, es probable, pero ahorita en la mente no tengo alguno que te pueda señalar como ejemplo. De lo que sí estoy segura es que sí hay ONGs en el país y a nivel internacional mucho más que han hecho algunas investigaciones sobre este tipo de violencia. Eso, Kazumi. Está bien, Doc, y muchísimas gracias. Bien, entonces, con eso cerraríamos. Voy a habilitar a otra persona y mañana te respondo esta consulta que me hacías sobre la evaluación del módulo 4. Está bien, Doc, muchísimas gracias. Entonces, abandono la sala, ¿verdad, Doc? Sí, puedes hacerlo. No te olvides presentar ya con los ajustes más tarde en plataforma. Eso sí o sí hay que hacerlo para cumplir con los procedimientos que también la Escuela de Gestión Pública nos solicita. Muy bien, Doc, muchas gracias. De nada. Chao, Kazumi. Buenas noches, Denise. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. ¿Quieres compartir pantalla para mostrarme el avance que tienes de tu perfil de monografía? Sí, deme unos minutitos, por favor. Claro que sí.
Licenciada, Sí, adelante. pues tenía dificultades para compartir. Ese es el trabajo que he avanzado. He desarrollado un poco el perfil ejecutivo de la monografía tal como estaba en la guía. Entonces, ¿está observando, Lice? Sí, sí, sí. Ya. Entonces, está el título del trabajo. Esta es la propuesta de la mejora a la ley. 43. Está mi nombre. Esta es la tesis central, que esa es la redacción que he puesto. Por favor, si pudiera leer. ¿O quiere que yo lo lea en voz alta? Sí, por favor. ¿Cómo no? La Ley 243 contra el acoso y violencia política hacia las mujeres en Bolivia requiere una reforma integral que fortalezca los mecanismos de protección y sanción, garantizando así la participación política activa, segura y efectiva de las mujeres en todo el territorio del país. Conclusión. La reforma de la Ley 243 es un paso importante para garantizar la protección real y efectiva de las mujeres en la política y promover la participación ciudadana, principalmente de las mujeres en Bolivia. La propuesta de mejora presentada busca fortalecer, mejorar y optimizar los mecanismos de protección y sanción, garantizando así la plena participación política, segura y efectiva de las mujeres en el país. Luego está el planteamiento del problema, eh, que es la violencia política hacia las mujeres. Es un problema persistente en Bolivia que afecta a la democracia y la igualdad de género. La Ley 243 es un paso importante en la lucha contra la violencia política, pero su aplicación ha sido limitada por falta de claridad en sus disposiciones y debilidades en los mecanismos de protección y sanción. La reforma de la Ley 243 es necesaria para garantizar la protección efectiva de las mujeres en la política y promover la participación ciudadana. ¿Continúo? Lice, Sí, sí, por favor. Una vez que termine, yo voy a hacer allá, la retroalimentación. está bien. 5. Justificación. Describir de manera breve la relevancia del problema y la relación con la temática del diplomado cursado. Propuestas de mejora. Ampliar la definición de acoso y violencia política para incluir todas las formas de violencia de género en la política, incluyendo el acoso sexual y la violencia psicológica. Fortalecer los mecanismos de protección, estableciendo medidas de protección efectivas para las víctimas, como la confidencialidad y la protección de la identidad. Aumentar las sanciones para los agresores, incluyendo sanciones administrativas y disciplinarias más efectivas. Capacitación y concientización. Desarrollar programas de capacitación y concientización sobre la ley y sus mecanismos de protección para funcionarios públicos, políticos y ciudadanía en general. Los beneficios esperados. Mayor protección para las mujeres en la política, garantizando su participación segura y efectiva. Fortalecimiento de la democracia, promoviendo la participación ciudadana y la igualdad de género. Mejora en la participación de la ley a través de mecanismos de protección y sanción más efectivos. El objetivo general es fortalecer la protección y sanción del acoso y violencia política hacia las mujeres en Bolivia, garantizando su participación política segura y efectiva. Objetivos específicos. 1. Ampliar la definición de acoso y violencia política para incluir todas las formas de violencia de género en la política. 2. Fortalecer los mecanismos de protección, estableciendo medidas de protección efectivas para las víctimas. 3. Aumentar las sanciones para los agresores, incluyendo sanciones administrativas y disciplinarias más efectivas. 4. Capacitación y concientización. Desarrollar programas de capacitación y concientización sobre la ley y sus mecanismos de protección. 5. Monitorear y evaluar la aplicación de la ley y sus resultados para identificar áreas de mejora y ajustar la normativa según sea necesario. Indicadores de éxito. Disminución de casos de acoso y violencia política contra las mujeres en Bolivia. Aumento de denuncias y sanciones efectivas contra los agresores, mejora en la percepción de seguridad de las mujeres en la política, fortalecimiento de la participación ciudadana,
y la igualdad de género en la política. Beneficios esperados: mayor protección para las mujeres en la política, fortalecimiento de la democracia y la participación ciudadana, y mejora en la aplicación de la ley y sus resultados. Eso es, dicen. Ya, ¿se puede ir adelante? ¿Cómo no? Ya, veo, hay una cuestión mm, que hay que ajustar. Estoy viendo que en todo el planteamiento del perfil se está planteando desde la tesis, el título, como si fuera para el trabajo anterior. Em, pero o sea, como si fuera para intervención sobre un problema. Ya, Eh, y si fuera así, estaría todo bien lo que se está indicando, pero no es para intervención. En este caso, el trabajo de elaboración de la monografía está orientado a investigar, a, a, a investigar documentalmente de fuentes bibliográficas, de fuentes secundarias, toda aquella información en términos de datos estadísticos, datos cualitativos, testimoniales, en términos teóricos de los enfoques que hay, teorías que se manejan, posturas, donde sí puede entrar aquellas posturas de alguien, por ejemplo, que plantee si es necesario reformar completamente la 243. eh, Y otra postura que podría decir, no, solo hay que hacer ciertos ajustes, ciertas modificaciones, ya, pero no es necesario reformar toda la ley porque en realidad la falla no está en la ley, está en los operadores que son responsables de aplicar la ley y especialmente aquellos que están en el sistema de justicia. Y por ujú, otro lado, aquellos operadores del Estado que son responsables de la formulación e implementación de políticas públicas para que los actos de acoso y violencia política hacia las mujeres se prevengan. Entonces, la idea en la monografía es indagar, identificar, explicar justamente esas posturas que pueden haber sobre el tema y poder eh, mm, desglosar todo lo que se ha indagado en términos ¿no? de esos teóricos, normativos, em, posiciones, ¿no? Que esas posiciones que se hayan encontrado y asumir alguna de esas, ¿no? Para luego llegar a una conclusión y poder recomendar algo. Y la ya, recomendación sí ya podría ser para una intervención. La recomendación podría ser llegando a una conclusión, sí, ¿no? Después de haber indagado todo esto, realmente, por ejemplo, de un dato bien preciso, de que del 100% de denuncias que han ingresado al Ministerio Público, solamente hay un 3% de denuncias que han llegado a sentencia, el resto no. Entonces, frente a eso, estamos viendo una inaplicabilidad de la normativa que se traduce en una desprotección a las víctimas de acoso y violencia política, por lo que se considera necesaria, y ahí tú dirás tu postura, ¿no? Una reforma integral, una reforma parcial de la ley ujú, 243 y ya, algunos otros elementos más. Entonces, hay que volcar hacia la investigación ya está bien. el contenido de lo que se está planteando. Entonces, podría ser en el título, por ejemplo, es necesaria una reforma a la ley 243 contra el acoso y violencia política hacia las mujeres. Se puede Ya, plantear como interrogante.
Está además bien. motivando a leer, ¿no? La monografía. Es Ya, necesaria, entonces ya da pie a ver. Entonces la tesis ya se puede explicar cuál es mm, qué es lo que, qué es lo que está motivando esta monografía, ¿no? ¿Qué es ya, lo que está motivando? ¿Cuál es? Por lo que he interpretado, y si me estoy equivocando también me corriges, estimada Denise, tu criterio, tu tesis, en este caso, reinterpretando y reenfocándola hacia la investigación, sería que dada la escasa aplicación, por no decir inaplicación, ¿no? Dada la escasa aplicación y la escasa protección a las víctimas de violencia, eh, y dado, y ahí habría que, ¿no? señalar este dato de los muy pocos casos que han llegado a sentencia, ya, dado esto, esta situación, eh, es necesaria la reforma integral de la Ley 243. Por ahí, ¿no? Por ahí podría ir la tesis, según estoy ya, entendiendo, ya. porque es necesario fortalecer, mejorar y optimizar esos mecanismos de protección a las víctimas de acoso y violencia política, establecer o dictaminar, ¿no? O que el sistema de justicia dictamine sanciones ejemplificadoras para eh, sancionar a aquellos agresores o a las personas que han incurrido en este tipo de delitos y algo de prevención también sería bueno incluir, ¿no? Algo Ya, de prevención. Por ahí no es un vacío, ¿no? La ley lo menciona, pero por ahí desde tu criterio es necesario fortalecer también esta parte, ¿no? está bien. Bueno, está demostrado que solo la sanción no funciona, no es suficiente, No es mejor dicho, suficiente. Ujú. para resolver problemas estructurales como este, ¿no? Mm, Entonces, en esa línea tal vez podrías ajustar la tesis, ya, pero es lo que, o sea, de lo que tú me has explicado, lo que me has leído, eso es lo que estoy reinterpretando, ¿no? En la línea de la monografía. Luego, si vas bajando un poquito más, em, el planteamiento del problema me parece que está bien, solo hay que ampliar un poco más, ¿no? ya, Ampliar un poco más, haciendo referencia o sea, el problema principal que tú estás encontrando es la poca aplicación de la ley, ¿es así? correcto. Sí, es correcto. Es Ya. la desinformación, ¿no? En los operadores de justicia. Y si es que tienen la información, también es que se los va cambiando consecuentemente y no, o sea, no hay un seguimiento, digamos, en la atención de los casos, porque se los cambia, ¿no? Intempestivamente a los funcionarios que han sido capacitados muchas veces, ¿no? Formados en este tema. Entonces hay una especie de vacío ahí y a eso es a lo que más o menos quisiera enfocarme también, ¿no? La ausencia, digamos, de las personas indicadas para tratar los casos, para empezar a recibir las denuncias y todo eso desde el principio, digamos, que una persona, una mujer pueda acudir a un espacio así para plantear su problema de haber sido agredida, de tener un problema de acoso prácticamente. Ahora, si es así, entonces no sería tan necesaria una reforma integral, ¿no? Ya, Porque ya la ley establece que deben haber acciones de prevención, sí, señala que deben realizarse acciones internas en las entidades del Estado, que deben incluirse en sus reglamentos, que deben realizarse, generarse espacios
espacios de información, de capacitación. Entonces, la ley ya lo establece. Otra cuestión es que no se está aplicando, ¿no? Ya, O por lo exacto. menos no en todas las entidades del Estado, pese a los años que ya tiene de vigencia. Sí, Entonces, tal vez allí lo que falta fortalecer más bien es el actuar y a la instancia que es responsable de promover su aplicación y a las propias instituciones, ¿no? del Estado. ya. Pueden iniciarse procesos por incumplimiento de deberes, ¿no? Ujú. Entonces, tal vez algo que llegado un momento, bien es algo ya más, un poco más, es una medida más drástica, pero por ahí es necesario, ¿no? Aparte de promover, de solicitarles mediante nota, de convocarles a las autoridades. Me refiero al ente rector que el Ministerio de Justicia les convoque, aparte de intentar hacer las cosas de a buenas, por ahí también es necesario ya exigir y desde las propias organizaciones. Entonces ahí tal vez más bien sería, eh, tal vez sería bueno indagar más sobre aquellos elementos que están influyendo en la poca aplicación de la ley 243. ¿No? Entonces, tal vez ese es hacia eso se podría apuntar en el problema. El Está problema bien. sería esa poca, escasa aplicación, cumplimiento de la ley 243 que, que genera una desprotección a las víctimas, que no ha permitido el avance en las acciones o en las políticas y acciones de prevención, que son realmente escasas. Y Ya, así, ¿no? Ir sí, desglosando, ir explicando el problema en ese punto. ya, Y en el siguiente, creo que es la justificación. Aquí sí. habría que tal vez sustentar con datos, ¿no? Ah, ya, Justificar con datos está bien. esto de las sentencias, las muy pocas sentencias, la cantidad de casos de acoso y violencia política que se han presentado, testimonios, algunos testimonios de concejalas también puedes citar Ya, textualmente con Norma Zapa para mostrar, ¿no? Cuán relevante es el problema que estás abordando y con eso ya avanzar al siguiente punto. ¿El siguiente cuál es? un segundito. Esta parte que dice y la relación con la temática del diplomado, entonces hay que hacer referencia a a la, ¿qué se llama? Al curso que estamos haciendo, ¿no es cierto? Dice, en No, algún... no, no es necesario Ah, mencionarlo. ya, ah, ya, No ya, es ya. necesario mencionarlo porque ya el tema de cajón tiene relación. Bueno, está bien. Entonces sería el objetivo general el siguiente punto. Ahora, el objetivo, eh, este objetivo está nuevamente, no está orientado a la Ajá, intervención. ya. En este caso hay Entonces, que reformular el objetivo, sí, está bien, ¿no está ve? bien. Sí, Para tal vez identificar no sé, identificar, analizar, establecer ya, los aspectos, los factores que influyen, que inciden en la escasa aplicación de la ley 243, algo así, por ahí. está bien. Después, ya los objetivos específicos, a ver, ampliar la definición. Si son temas así que te han llamado la atención, Sí, podrías solamente hacer ajustes, ¿no? sí, correcto. Hacer ajustes a los objetivos. Ya, Em, por ejemplo, en el primero que está referido a definición de acoso y violencia política, eh, ahí te pregunto, ¿tú crees que está incompleto esta definición que señala la 243? sí, tal vez cambiar un poco, no sé, ver otro enfoque, porque
No sé, no me parece, mm, no sé si puedo decir correcto o no, pero me gustaría aportar un cambio. Voy a ver la manera, estoy ya empezando a redactar algo, entonces voy a pulir definitivamente todo esto como usted me está indicando, porque voy a ser un poco más, más incisiva, digamos, en el tema de la mala aplicación de la ley, ¿no? O la inaplicabilidad. Eso sí voy a reforzar. Ya. Entonces aquí tal vez se podría plantear un objetivo orientado a indagar y indagar respecto al acoso y violencia política, o sea, es como para señalar si es suficiente, ¿no? Si es Ajá, íntegro, si contempla todas las aristas. Entonces, mm, ahorita no se me ocurre así un objetivo, la verdad, ya. para este punto. Ya, está bien, no, no se Bueno, es preocupe. más De repente conceptual. la palabra ampliar la tendría que cambiar, ¿no? Voy a un poquito analizar y tal vez ese objetivo también lo pueda mejorar. Ujú. Ya. Ujú. Después, fortalecer los mecanismos de protección. Mm, Tal vez aquí podría replantearse como analizar la efectividad de los mecanismos de protección establecidos en la Ley 243. Ya, Entonces, al desarrollar en el marco teórico, en el capítulo del marco teórico, pues ahí van a salir ya los datos, ¿no? correcto. Los datos, van a salir testimonios de investigaciones que se hayan hecho y van a dar cuenta de que si bien la normativa señala que se debe, eh, y en procedimiento, incluso con el fortalecimiento, con la 1173, Ujú. ¿no? Se pueden disponer medidas de protección especial y todavía estos no son efectivos, ¿no? No Correcto. son lo suficientemente efectivos como para brindar seguridad a las mujeres víctimas de acoso y violencia política. Entonces, en esa línea se puede ajustar el objetivo específico, ¿no? Ya, Lidia. Unos tres te sugeriría así reducirlo Está para bien, que estén como que los principales, está los muy bien. puntos más importantes sobre los que tú vas a, con Ya, la monografía, indagando, recopilando información, vas a poder analizar y vas a poder evidenciar. está bien. Entonces, este creo que es uno de los principales, este de los mecanismos de protección, Ajá, porque justamente es un punto que permite evidenciar la poca aplicación de la Ley 243. ya. ¿Y qué más? Yo diría el otro punto, solo lo dejo como sugerencia, la gestión de políticas de prevención, Ajá, dado que eh, tienen que, em, tienen que orientarse, ¿no? Tienen que orientarse de una manera pertinente y tener también una cobertura lo suficientemente amplia como para llegar a la población de tal manera que se pueda atender esto que tú señalabas, ¿no? Que haya información, que sí, haya capacitación. Entonces, habría que identificar, habría que establecer eh, tal vez la efectividad que han tenido, que tienen las políticas públicas de prevención del acoso y violencia política hacia las mujeres en los más de 10 años de vigencia de la ley. Por ahí podría ir, ¿no? está Y bien.
tercero ya tú ves evaluando de los otros objetivos. El Ajá, tercero que puede ser en el orden que tú veas ya, conveniente. está bien. Entonces voy a hacer un recorte, ¿no? Prácticamente de estos objetivos específicos y armar unos tres como usted me sugiere, un poquito Sí, más contundentes, ¿no? sí. Y Ya listo. siempre con esta idea, no es para intervención, sino es para investigación. Investigación. Ya, está muy bien. Sí, Está muy bien. bien. Entonces, ya con esos ajustes, solo hasta ahí, hasta los objetivos Ajá, específicos, sí. lo cargas, por favor, en la plataforma hoy ¿Hasta día, cuándo puedo? O sea, hasta la media. una vez que lo vuelva a replantear, ¿no es cierto? Sí, Ya. pero lo ideal sería lo más pronto posible que lo puedas cargar. Creo que está en la plataforma hasta hoy a la medianoche. ¿Este trabajo? Sí, Mm, ya. A ver. porque Entonces, en base ajá, a esto, sí, solo hasta los objetivos específicos ya, hay que desarrollar lo demás, la estructura de la monografía y claro. a hacer toda la indagación, pero con esta orientación, ya habiendo tenido esta precisión de hacia Ujú, dónde, ¿no? Con qué objetivo general y con qué objetivos específicos, ya es ponerse luego a indagar em, en bibliografía, ¿no? ¿Qué ya. investigaciones hay? ¿Qué normativas? ¿Qué teorías? ¿Qué planteamientos hay? Ya con normas APA. Y esto también, ¿no? La parte de justificación, planteamiento del problema, es importante ya ir citando, ¿no? Algunas fuentes que puedan respaldar con normas APA. Ya. Entonces, hasta esta medianoche tendría el plazo para replantear el trabajo y subirlo. Sí, un momentito voy a precisar. Ahorita no Ah, estoy está en bien. la plataforma, pero sí, está hasta hoy. Está hasta hoy. ¿Necesitaría más tiempo? Sí, sí, Licen, por favor, porque veo que Mm, tengo que cambiar bastante algunos conceptos. Ya, voy a solicitar a la licenciada Flores Por favor. que hasta mañana lo amplíe, hasta mañana a la medianoche. Está bien. Ya, entonces eso Muchísimas igual les voy gracias. a comunicar Ya, en el licenciada. grupo. Bueno, De todas entonces, maneras, por favor, si ¿sí? tuviera todavía alguna duda, podría consultarle. No sé si a inbox o
en el grupo de WhatsApp. Usted me dirá, por favor, en caso de que tenga que molestarle algún momento. Sí, sí, claro que sí. Ya, Lizzy. Solo, solo una timbradita para darme cuenta que tengo que responder algún mensaje. Ah, ya, está muy bien. Eso le Mm. digo en caso de que esté en duda, porque voy a evitar molestarle en todo caso, Lizzy. Bien, pero sí, igual, si hay alguna duda, me dicen más, pero sí para darme cuenta, una timbradita y yo ya Ya, sé que apenas pueda ya voy a revisar el mensaje. está muy bien. Muchísimas gracias. No, de nada, Denise. Estamos entonces en contacto. Gracias, Lizzy. Eso es De- todo, entonces, ¿salgo de la plataforma? Sí, puede ir ¿No? avanzando. Ah, ya Voy está a, muy bien. Ya. sí, Gracias, Lizzy. Hasta luego. de Buenas nada, noches. hasta luego. Buenas noches, Daniela. Licenciada, buenas noches. Buenas noches. ¿Quiere compartir pantalla para mostrarme su perfil? Ah, sí, estoy en eso. ¿Se ve, Licen? Disculpe. Sí, sí se ve. Ah, ya. Ya. Eh, bueno, el principio, a pesar, digamos, de todo el desarrollo del diplomado, no sé si estoy muy bien en esto. No he podido hacer tal vez un tratamiento más práctico con trabajo de campo o algo así por el trabajo. Entonces, más o menos, es que yo soy auditora y ahorita estamos trabajando a full. Entonces, he tratado de hacer algo un poco más teórico. Mi título es Factores de riesgo que impiden el acceso al derecho a la participación política de las mujeres en Bolivia. Mi intención es plasmar, en realidad, todos aquellos factores que dificultan, ¿no?, el acceso al derecho de la participación política de las mujeres. Está bien, Eh, está bien. De hecho, la monografía es una investigación especialmente documental. Entonces, no va a meritar un trabajo de campo propiamente dicho, porque se va a concentrar en la recopilación de información documental sobre todo, ¿no? Entonces, está bien. Ahora, podría continuar con la presentación y una vez que termine de mostrarme hasta los objetivos específicos, ya yo le puedo hacer la retroalimentación para, si es que fuera necesario, sugerirle algún ajuste. ya, Liz. Entonces, bueno, como el motivo de la tesis central es que, bueno, existen diversos factores que dificultan la participación política de las mujeres en Bolivia, entre los cuales incluyen la persistencia de estereotipos de género, roles patriarcales, violencia en razones de género, desigualdades económicas, la doble jornada laboral que tenemos las mujeres, la falta de acceso a capacitación y recursos tecnológicos, y todas las barreras culturales y sociales que limitan nuestro empoderamiento y nuestra capacidad de tomar decisiones, a pesar de que en el país tenemos avances normativos como la ley 243. Oh. Entonces, mi planteamiento va, digamos, cuáles son estos factores de riesgo que impiden el acceso al derecho a la participación política de las mujeres.
De Eh, acuerdo. Como justificación, indicado, bueno, que en mi investigación se concreta en el planteamiento de todas las diversas causas, factores que imposibilitan el acceso a los derechos políticos de las mujeres en nuestro territorio. Y como justificación práctica de la investigación sería, bueno, recaería en la necesidad de aportar todas las causalidades eh, que impiden la participación política de las mujeres y las consecuencias, considerando que en la actualidad se han conocido varias, bueno, tenemos varias denuncias de acoso y violencia política, pero que muy pocas tienen sentencia. Y también se espera considerar nuevas formas, ¿no?, de acoso o violencia que se pretenden constituir en un factor que conduce a la renuncia de las mujeres que ejercen los cargos públicos. Como objetivo general yo he planteado la identificación de las causales de estas restricciones al acceso al derecho constitucional de las mujeres en la participación política. Y como objetivos específicos yo puse dos, y este ultimito lo eché de rato con amarillo, nomás lo puse. El primero es la descripción y el análisis de toda la normativa nacional e internacional con respecto al derecho de las mujeres a la participación política, el análisis de los casos más relevantes donde se vulneraron los derechos y analizar el cumplimiento de la ley 243 contra el acoso y la violencia política de las mujeres. Entonces, no sé si mis objetivos están bien planteados con respecto al objetivo general y al tema principal. Estaba dudando mucho en los objetivos, licenciado. Ok. Al principio se puede ir, Daniela. Ya. El título de su monografía me parece que está bien planteado, al igual forma que la tesis central y el problema, el planteamiento del problema. Hasta ahí yo no le sugeriría que haga ningún ajuste. Me parece que está bien claro. En el punto 5 de justificación, ahí sí le sugeriría que pueda ampliar un poco más y sustentar con datos respecto a la relevancia del problema que se está abordando, ¿no? Los casos de acoso y violencia política, que de alguna manera reflejan la desprotección, ¿no?, hacia las víctimas de esta problemática. Em, y, ah, perdón, me voy a ir ahorita que estoy releyendo. En la tesis central, solo le sugeriría aumentar, en realidad puede parecer de forma, pero sí es un tema de fondo. En la segunda línea, entre los factores que dificultan la participación política de las mujeres en Bolivia, están la persistencia de normas sociales, estereo, normas Esta sociales, persistencia de estereotipos, entonces lo cambiaría de normas sociales. normas sociales Sociales. y estereotipos de género, o pueden ser los tres, normas sociales, estereotipos y roles de género patriarcales. Estereotipos Así lo puede, sí, sí, y sí está. roles de género patriarcales. Patriarcales. Ya. Entonces, esto le va a llevar a indagar sobre normas sociales, ¿no? Y cómo estas se van reflejando justamente en los estereotipos, en los roles de género que terminan afectando, ¿no?, la participación de las mujeres. Entonces, volvemos a justificación, ¿no? Entonces, habría que, le decía, sustentar con datos, estos datos del Ministerio Público sobre los casos de acoso y violencia política, datos también testimoniales, ¿no?, de, eh,
mujeres autoridades que han sido víctimas de acoso y violencia política. Y bueno, todo es aquel sustento que le permita justificar el problema, siempre con normas APA, ¿no? Estas citas, este sustento que vaya a realizar con normas APA. Mm, Eso en la justificación. Después, en el objetivo general. Aquí, eh, ahí ya se ha salido un poquito del problema. El problema era el problema que se lo ha planteado en pregunta, ¿verdad? Sí, ¿Cuáles era son los los factores factores de de riesgo. riesgo? Ya, entonces, en el objetivo general tiene que ser para responder esa pregunta. Identificar los Identificar los factores. factores de riesgo, exacto. Ese es el objetivo general. Los factores de riesgo para el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres en Bolivia. Estaría bien identificar los factores de riesgo para el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres en Bolivia, como una respuesta al problema. Sí, ahora los específicos. Está bien describir, en este caso tiene que estar redactado en verbo infinitivo, entonces sería describir y analizar Ah, la normativa. no tiene sentido. Perfecto. Está bien eso. Luego, analizar los casos más relevantes o analizar casos emblemáticos puede ser también. Analizar casos emblemáticos de acoso y violencia política hacia las mujeres para el, o que permita identificar, o perdón, a ver, puede ser analizar casos emblemáticos de acoso y violencia política hacia las mujeres y los factores de riesgo vinculados. Entonces, cuando vaya en el capítulo del marco teórico, ¿no ve? Ya Ujú, en el desarrollo de la monografía, ahí es donde va a ir, se va a explayar, ¿no? En el desarrollo de cada uno de estos objetivos. Seguramente al principio va a abordar toda la normativa nacional e internacional ujú. y va a Sí, analizar, ¿no? Ahí seguro va a identificar que uno de los, ya va a ir señalando algunos factores, ¿no? Algunos factores que dificultan este ejercicio de los derechos políticos de las mujeres. La poca aplicación, ¿no? Hay una normativa que incluso es reconocida a nivel internacional como la Ley 243, pero que tiene limitaciones o tiene, pese a los años de vigencia que ya tiene, mm, no está completamente aplicada. Hay entidades que no están cumpliendo con ciertos mandatos, etcétera, ¿no? Entonces, ya en este segundo objetivo, ya va a identificar los casos, ¿no? Casos, una determinada cantidad de casos
emblemáticos que permitan ya ir identificando, por ejemplo, desde un enfoque interseccional, ha habido una concejala, no, perdón, una asambleísta departamental en Santa Cruz, a quien Privillado, creo. agredido, la han agredido incluso en la calle físicamente, psicológicamente, creo que también por redes sociales, ¿no? Han ejercido diferentes tipos de violencia sumada a la violencia política hacia ella. Pero desde una mirada interseccional, ahí está, hay un componente también de identidad cultural, ¿no? Porque ella pertenece a un pueblo indígena de Santa Cruz. Entonces, esos matices es importante verlos, ¿no? Que tienen que ver con lo cultural, que tienen que ver con lo social, además de lo político, la identidad, y la pertenencia a un pueblo, ¿no? Indígena, cómo esto ha influido para su mayor vulneración, pese a ser autoridad, ¿no? Pese a ser autoridad. Y así va a ir identificando, de tal manera que ya cuando llegue a las conclusiones, va a poder decir, los factores de riesgo son culturales, son sociales, están vinculados a normas sociales, así, ¿no? Va a ir desglosando. En los factores sociales están estos, así. Entonces ya va a ir respondiendo a cada uno de los objetivos específicos. Entonces, el último, analizar el cumplimiento de la ley. Mm, mm. En realidad, con el segundo objetivo, más o menos lo que quería hacer es como un cuadro en el cual por cada caso se determine, digamos, en otro cuadro al lado, digamos, de todos los factores y tal vez hacer una comparación con la ley 243. No sé si es apropiado, por eso lo puse en amarillo. Para no, digamos, estarme pasando por las ramas y no cumplir el objetivo general en sí, y no responder a la cuestionante, ¿no? De la monografía. Puede hacer el cuadrito para guiarse y puede ponerlo incluso antes de empezar la redacción del texto, ¿no? O sea, como hay Sí. que llegar más o menos a 30 páginas, después del cuadro puede ir ya desarrollando la explicación de ese cuadro y cómo en los diferentes casos que ha encontrado se han ido presentando esos, o sea, se va viendo reflejados cada uno de los factores, ¿no? Cada uno de los factores de riesgo que dificultan el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres. Y el tercer objetivo, am, factores de riesgo. Podría ser, sí, está bien vincularlo con la ley 243, pero el hilo conductor son estos factores de riesgo, ¿no? Sí. Entonces, puede ser analizar la relación de los factores de riesgo con el cumplimiento de la ley 243. Esto va a permitir, por ejemplo, señalar en el capítulo del marco teórico que en la medida en que esas normas sociales, estereotipos y roles de género patriarcales persistan
en la sociedad, en el Estado, el cumplimiento de la ley 243 no va a ser plenamente efectivo, dado que tanto servidores públicos como la propia sociedad Sí. van a ir reproduciendo en su imaginario, en su actuar, justamente esas normas sociales, esos estereotipos y roles de género que generan una brecha en el ejercicio de los derechos políticos para las mujeres, ¿no? Ujú. Posicionando a los hombres en un espacio de poder con mayores privilegios y relegando a las mujeres, ¿no? Aún siendo las mismas autoridades, aún ejerciendo cargos, eh, pueden sus derechos políticos ser vulnerados a través de actos de acoso o violencia política, o aunque no sean autoridades, también verse limitadas de poder participar. Entonces, se ratifica, seguramente llegará ya en las conclusiones a señalar que se ratifica la importancia de eh, promover el cumplimiento de la ley 243, fortalecer a las instancias que son responsables de monitorear, de hacer seguimiento al cumplimiento de esta ley, a aquellas instancias que son responsables de em, la formulación e implementación de políticas públicas de prevención del acoso y violencia política, etcétera, ¿no? Entonces, ya con base en esto, ya puede Daniela eh, cargar si quiere ahora mismo, si va a hacer algún otro ajuste también, hasta mañana estoy solicitando que les permitan cargar este perfil y Así, por favor. sí, a continuación ya pueden empezar a recopilar la información, ya para ir elaborando el documento final de la monografía. Ya, Liz, gracias. No de nada. Entonces, si no tiene más dudas, quedaríamos hasta ahí. Sí, sí está bien, dicen gracias. Yo creo que sí, ya más o menos la idea ya está, ya se ha planteado y en el desarrollo, a ver, ojalá nos vaya bien. Sí, es importante que se nutran de toda la información posible, de toda la información posible para que sea bastante consistente. Traten de hacerlo así, respetando estrictamente las normas APA para que no hayan observaciones ni de forma ni de fondo. Ya, Liz. Bueno, entonces puede desconectarse, Daniela. Ya, ya, Liz, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches, Janet. Hola. ¿Está silenciado su micrófono? Si quiere, puede compartir pantalla para mostrarme su perfil. Aquí estoy haciendo.
Buenas noches, Milenka. Buenas noches, licenciada, va a disculpar, no he podido ingresar. Sí. Muéstreme su perfil. Puede compartir pantalla. Estoy con el mismo problema. ¿Le puedo mandar a su WhatsApp, por favor? De acuerdo. Ya le envié. Ya. ¿Puede explicarme? Eh, ya, he tomado la idea del proyecto que estaba realizando, pero ya lo voy a tratar de pulir un poco mejor. Estoy tomando la idea del acoso y violencia hacia mujeres viudas o separadas en el área rural. He encontrado más información en relación al departamento de Chuquisaca. He encontrado también información. Tengo una duda en ese aspecto. Lice, ¿cuántos años hacia atrás puedo tomar la información? ¿Puede ser del 2010, 2016 o hay un límite de años? Depende de la disponibilidad. Como no hay mucho, Ujú. entonces está bien de esos años. Ah, ya. He encontrado uno de Chuquisaca y de Oruro también. En el de Oruro ya tocan el tema minero porque a los comunales ver que hay ya minas en los territorios de estas mujeres separadas, viudas solas, pues ya les despojan, ¿no? Por el tema del dinero y de las adjudicaciones mineras. En el tema de Chuquisaca lo mismo. Eh, en sí, ¿no? Sí, ya estoy tratando de recolectar más información para hacer más sólida mi idea. Mi Ya, planteamiento del problema es ese, de que no tienen primero, al ser del área rural, no han tenido el acceso a la educación. La mayor parte de las mujeres solo han estudiado hasta primero, segundo de primaria, básico, lo que dicen, y se casaban a muy temprana edad, ¿no? Lo que ya las conllevaba a vivir con la pareja, con el esposo, recibir la herencia y posterior, ya, incluso ellas unos documentos vi que ellas mismas refieren de que ya al entrar el INRA a sanear esto, ya estar ellas en el nombre, o sea, estar el nombre de ella y del esposo sobre las tierras no les daba el derecho, no se sentían seguras incluso porque los hombres seguían manejando el 100% de sus tierras, alegando que son de él, que son mis tierras y que es mío y que no las dejaban tener voz y voto, igual marginándolas, ¿no? Mi justificación, lo mismo, mi objetivo general, implementar estrategias de inclusión y protección de derechos políticos. Estaba pensando en hacer, no sé si corresponde a través del municipio de Peñas, para una ordenanza municipal como una norma para que ellas se puedan amparar bajo esta norma. No tanto así un proyecto de ley. No sé si estaría bien o solo como monografía. ya. A ver, del título le sugeriría que lo deje, esta parte lo quite y solo lo deje esto. Derechos políticos y patrimoniales de Derechos los... políticos. Ya. En la tesis central, según lo que me explica, le entiendo. Está bien. Ahora, el planteamiento del problema, ¿cuál es la pregunta que se estaría haciendo? ¿Cómo podría resumir el planteamiento del problema? ¿Cuál sería el problema? Ya. Que en este caso las mujeres no tienen esa protección, no tienen a dónde acudir. Bueno, no tengo así una pregunta bien hecha, Ya, pero la podría formular. tal vez
eh, el problema sería la desprotección de mujeres. Desprotección y desconocimiento, o tal vez, ¿no? Por parte de las mujeres. Ya, desprotección y vulneración. Y Mm, vulneración de derechos patrimoniales, en este caso, y políticos. ya, hay una cuestión ahorita vamos a volver al planteamiento del problema, pero hay una cuestión de fondo que es cómo está concibiendo el trabajo. El trabajo es hacer una monografía, es decir, hacer un trabajo de investigación, no de intervención. Es algo que quisiera Ya, que lo podamos dejar claro, ¿sí? No es para intervenir, no ya, es para implementar, no es para modificar una situación. Eso no niega que en las conclusiones y recomendaciones de la monografía usted proponga implementar estrategias de inclusión. ¿Ya? Puede ser que ya, producto de haber investigado, de haber analizado este tema, ese problema, ha llegado a esa conclusión. Eso es lo más probable, es lo más lógico. Hacia eso apunta la elaboración de una monografía. Pero el trabajo es de investigación. Entonces, ya. eh, Muy bien. aquí nos tenemos que plantear objetivos para más o menos con verbos de identificar, analizar, Ah, ya, verbos ya. infinitivos, ¿sí? Muy bien. Sí, Entonces, sí, la comprendo. ya, perfecto. En Muy esa bien. línea hay que ajustar también los objetivos específicos. Ya, ya, ya. Sí, sí, la comprendo, Liz. Ya. Entonces, por lo tanto, acá creo que he escrito algo, ya. No es enfrentar. Con la monografía se va a abordar tal vez la Ujú. problemática, ¿no? Entonces, está bien los derechos patrimoniales, pero me ha parecido bien interesante cómo desde el principio ha vinculado los derechos políticos con los patrimoniales. Esa línea me parece bien, le sugiero continuar, pero en este Ya, caso también sustentar en el planteamiento del problema y en la justificación para el caso del perfil, sustentar con datos los que haya encontrado, ya. Sí, ¿sí? sí. Muy bien. Después, Ahora estoy consiguiendo, perdón, Liz, estoy consiguiendo información de internet. En la bibliografía le voy a poner el URL, ¿no? Eso ya lo voy a ver después. sí, 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 Eh, la, el link. ¿Sí? Ya, sí. Y puede también ir citando ya conceptualizaciones. ¿Qué estamos entendiendo por derechos políticos, derechos patrimoniales, aunque sean de alguna normativa o si ujú, existen algunos autores, autoras también? Ya ir ya, sustentando desde el perfil. Y muy con bien. mayor razón en el desarrollo de la monografía en el capítulo del marco teórico. Ya, ya, Liz. Entonces, eso sería. Está bien el Ya, tema, solo hay que pulir esos aspectos. sí. Entonces, van a tener hasta mañana para subir con los ajustes este perfil. Ah, ya, ya, Liz. Muchas gracias. Mil No de nada. gracias. Y a continuación ya es importante que se pongan a indagar, a recopilar, porque bueno, este es un trabajo que se va a entregar, ¿no? Como hemos Sí, señalado a la Escuela sí, de Gestión Pública y es importante darle sí. bien la consistencia. Ujú. Sí, Liz. Muchas gracias. No de nada. Entonces, así quedamos, Milenka. Puede Ya, ya, ya. desconectarse. Buenas Listo. noches. Muchas gracias. Hasta luego, Liz. Hasta luego.
Janet, buenas noches. Se desconectó. Ahora sí puede compartir pantalla. Hola, Janet. Licenciada, no puedo compartirlo, estoy insistiendo. Realmente no puedo. Pásemelo al WhatsApp. Yo lo voy a compartir, no se preocupe. ¿Se lo mando al WhatsApp? Ya, doctora, ya ahorita se lo mando. Perfecto. Sí, sí. Lo tengo, oye, lo tengo abierto, pero no puedo. Janet, páseme su archivo al WhatsApp. Yo lo voy a compartir. Al WhatsApp del grupo, licenciada, Sí, sí, sí. lo estoy pasando entonces. Gracias, Licen. De nada. Bien, ahora coménteme sobre su perfil. Ya lo estoy compartiendo. Janet, ¿me escucha? Ay, perdón, el micrófono. Ahora sí, ¿verdad? ¿Licen? Sí, sí, le escucho. Ahora voy a...
volver a su trabajo. Gracias, Lice. Perdón. Cuando dice las mujeres del campo no tienen los mismos derechos que los hombres, ¿a qué se refiere? Sí, lo que pasa es que antes, por ejemplo, aplicándolo a mi trabajo, ¿verdad? Antes, en el campo, cuando la pareja se separaba, la mujer se iba solamente con sus cosas, con su ropa y con sus hijos. No tenía derecho a nada, si, aunque hubiera vivido 20, 30, 50 años con el marido. Ahora, con, con esta ley de estatal ya sobre la equidad de género, el INRA, que es la institución donde yo trabajo, ha querido igualar los derechos de ambas partes para la entrega de los títulos agrarios. Ya el Instituto Nacional de Reforma Agraria, donde yo trabajo, se encarga de emitir títulos de propiedad a la gente del área rural que la trabaja y que vive ahí, obviamente. Entonces, como se han entregado 45% de títulos a nombre de mujeres, es ahí donde yo he pensado en ir, o sea, nosotros solamente entregamos como parte técnica, no le interesa a la institución, eh, más allá de eso, nada, ¿verdad? Cómo viven, si lo aplican o no, cumple con entregarle el título. Entonces, en este trabajo, lo que yo quiero, según los objetivos, como usted puede ver, ya que yo he plasmado, quiero, más que analizar, ¿verdad? Lo que yo quiero es con este trabajo, pongo la justificación que es larga, quiero como que proponer lineamientos que promuevan la política ya pública y acciones estratégicas para garantizar el pleno ejercicio. En síntesis, quiero, quiero proponer una ruta crítica de cómo pública, de cómo van a ser las mujeres para aplicar estos derechos una vez obtienen sus títulos agrarios. Entonces, eh, para ello, en mis objetivos específicos, he puesto 5 puntos, ¿ya? Y el más, no es el más importante, pero el último, que es el número 5, donde habla de determinar las limitaciones y desafíos que enfrentan las mujeres rurales en el ejercicio pleno de sus derechos, es donde yo quiero materializar cuáles son los obstáculos, las limitaciones, más allá del tema legal que hemos abarcado con usted, ¿verdad? Los servidores públicos que trabajan en notarías, en tribunal agroambiental. Yo quiero determinar las limitaciones y desafíos que enfrentan las mujeres rurales
en el ejercicio pleno de sus derechos de la propiedad agraria en Bolivia, una vez que ellos ya tienen su título agrario y cómo es a su nombre, ¿ya? Y cómo es el impacto, ya que de recibir, o perdón dicho, de ejercer sus derechos, cómo fortalecen en el liderazgo político que tienen como mujer una vez apliquen o ejerzan los derechos que le da, en mi caso, la, la, asumir como propietaria, que su nombre esté como titular en un título de propiedad agraria. No sé si me dejo explicar, licenciada. Sí, ese debería ser su objetivo general. Este, El último. Lo sí. cuento que lo tenía, pero ya en la noche dije muy, muy, muy amplio y lo cambié por el punto 5 en realidad es el objetivo general, pero en la noche ya lo cambié. Dije, no, está muy genérico y lo puse en el punto 5 pero si usted me lo sugiere, y este que puse como objetivo general estaba como punto 5 específico. Entonces lo vuelvo a cambiar, Licen. Sí, porque es el paraguas, ¿no? Es el paraguas para guiar los otros, que son los específicos. Está bien esto del marco histórico y normativo. Aquí le sugeriría especificar su relación con los derechos, pero ¿qué derechos, no? ¿Qué derechos? Entonces, tienen que ser los derechos políticos. Principales barreras. mm, Efectos económicos, como la autonomía fortalece el liderazgo. Este ya está por demás, ¿no? Este está por demás. Ese le sugería que ya no lo ponga. Y el cuarto podría ser Clic, proponer lineamientos. dice, ¿Sí? otra vez se ha desconectado, Janet. Ahí, yo hablando. A ver, Seguramente ya vuelve, de momento no está. ya, pararé la grabación. Licen, perdón, mi internet. Estoy llorando, mi internet se cayó. Perdón. No se preocupe, pasan esas cosas. Entonces le decía, este cuarto objetivo sería bueno quitarlo nomás porque es más o menos reiterativo. Y este último podrías pasar a ser el cuarto de los lineamientos, ¿no? Propone lineamientos. Lineamientos que promuevan. Perdón, el cuarto lo elimino. Sí, hay que eliminarlo. Ya, perfecto. Entonces quedarían tres y Quedarían como cuatro. quedarían cuatro con el general, que sería el número 4 específico, ¿verdad? Sí, ahora usted me ha mencionado más que políticas y acciones, me ha mencionado una ruta, ¿no? Sí, Si no lo he escuchado mal, una ruta, sería como una ruta crítica para garantizar qué. el ejercicio pleno, digo yo. ¿Por qué? Porque cuando las mujeres, o sea, ¿sabe qué pasa? Lo que falta es información, concientización respecto a qué pueden hacer las mujeres una vez tienen sus títulos en la mano, porque ellas no saben a partir de ahí qué es lo que está pasando en sus vidas. Puede ser acreedora de créditos, ¿ya? Entonces, lo que falta como Estado, porque no solamente el INRA se encarga de esa cuestión, ahí tiene que ver el Tribunal Agroambiental que no hace su trabajo, ahí tiene que ver el CEPMUT que muchas veces nos ha buscado y nos dice qué hacemos, porque hay mucho papel con letra muerta y efectivamente, pero todos se apoyan en el INRA que emite los títulos, pero ahí queda todo. Y no es ahí, ahí empieza, ahí debería empezar, porque las mujeres al apropiar, al tener materializados sus derechos en un título de propiedad a su nombre, como ahorita es el 45% a nivel nacional,
deberían saber qué hacer a partir de ahí. Pueden acceder a títulos agrarios, tendrían mayor representación en las reuniones de sus comunidades, de sus municipios, ¿verdad? Como lideresa, podrían asumir un papel más amplio del que tienen como ama de casa. Ya, entonces más o menos por ahí puede ir el ajuste. Proponer lineamientos, lineamientos. Proponer una sería, ¿no? Proponer una ruta crítica que oriente puede ser. Que oriente. Ahí estamos mal. Esto no hay que eliminar. Que oriente el ejercicio. Que oriente el ejercicio de los derechos políticos, económicos, sociales y en particular el derecho a la propiedad agraria. Que oriente a las mujeres. Puede ser, ya usted le da una forma más bonita, pero Ya. esa sería la idea, ¿no? Rescatando lo que usted mismo me ha indicado, y ya serían esos cuatro. Entonces, en base a esto, en base a estos objetivos, habría que fortalecer un poquito más este punto del planteamiento del problema y la justificación, con datos, con alguna cuestión de cita teórica para que tenga más sustento Ujú. y eso respecto al perfil, ¿no? Y sí, y lo tendría que subir ya su perfil ajustado a la plataforma hasta el día de mañana, a más tardar, de, de tal manera que ya a continuación ya pueda recabar información, recopilar información, mayor bibliografía, de tal forma que ya pueda ir desarrollando las otras partes de la monografía en sí, el capítulo Perfecto. 2 del marco teórico, ya empezar a escribir el documento final. Sí les recomiendo que en todo momento se fije de aplicar las normas APA, ¿no? De todo Ah, lo que va a ir identificando en la bibliografía, vaya señalando de qué fuente está sacando. Obviamente si se adscribe alguna postura eh, teórica de protección de los derechos de las mujeres, entonces es importante que lo pueda señalar. Y ya en la parte de las conclusiones, ir respondiendo justamente a los objetivos, ¿no? Las conclusiones y recomendaciones. Entonces, ir respondiendo. ¿Cuáles son esas limitaciones y desafíos que enfrentan las mujeres ya de manera concreta? Porque en el marco teórico lo va a desarrollar de manera amplia, analítica, viendo la relación de variables, etcétera. Pero ya en las conclusiones tiene que ser de manera bastante concreta, ¿no? Señalar esas limitaciones, los desafíos e ir respondiendo también a los objetivos específicos, muy concretamente, sí. ¿Cuáles eso son? para mí. Perdón, Lisa, perdón. Eso no para mañana, sino ya para el trabajo Para ir fin. practicando. Ah, ya, Sí. perfecto. Entonces, Mm, eso, estimada Janet, si tiene perfecto. otra consulta, me dice. Ya, muchísimas gracias, Lice. Entonces, para mañana ya ahorita voy a tratar de avanzar. Le agradezco mucho, Lisa, por su orientación y mil disculpas. No de nada. Le devuelvo esta versión de su Ya, documento por por si le favor. sirve y Claro. ahorita se lo paso al grupo de WhatsApp.
Muy, muy amable. Gracias, licenciada. Muchas gracias. No, de nada, de nada. Hasta luego, Janet. Hasta luego, Licen. Gracias.